Bueno, buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema endotropia infantil y endotropia acomodativa. Entonces, el contenido que tengo propuesto para el día de hoy es que empecemos con la anatomía muscular para tener claro el porqué del manejo, sobre todo quirúrgico, de los músculos en estas patologías, y vamos a desarrollar endotropia infantil y acomodativa, que es el objetivo de la charla, y finalizaremos con unos puntos a no olvidar. Entonces, en cuanto a la musculatura extraocular, vamos a iniciar hablando que nuestras paredes orbitarias medial y lateral generan un ángulo de 45 grados entre sí, lo que sería que hubiese un ángulo de 22.5 más o menos formando el eje visual. Sin embargo, por simplicidad se ha determinado dejar el valor de 23 para el valor de este ángulo. Cuando tenemos nuestro ojo dispuesto en la posición primaria, como están acá, determinamos que posición primaria es cuando tenemos la cabeza erguida mirando un punto fijo hacia el horizonte. Este ángulo de las paredes orbitarias junto con el eje orbital también formará un ángulo de 23 grados. Y la función primaria de cada músculo estará determinada por su función durante la función primaria. Y dependiendo de las miradas, ya es que determinará las otras diferentes acciones. El centro de rotación del ojo está determinado por algo que se llama los planos o los ejes de Fick, que son 3. Tenemos un plano que irrumpe sagitalmente el ojo, que es el plano de la Z, en el cual vamos a mover el ojo hacia la derecha o hacia la izquierda. Tenemos un segundo plano, que es el eje que pasa interpupilar, y este nos va a dirigir el ojo en las cicloversiones. Y tenemos el eje de las X, que atraviesa el ojo a través de su punto de ecuador, considerado como el centro de rotación, y este nos va a mover el ojo hacia superior o hacia inferior. Los músculos extraoculares, tenemos 6 músculos extraoculares, 4 rectos y 2 oblicuos. Todos en su mayoría están inervados por el tercer par, excepto el recto lateral, que está inervado por el sexto par, y el oblicuo superior por el cuarto par. Entonces tenemos el recto lateral, el recto superior, el recto medio, que está inferior al oblicuo superior, y el inferior. Todos ellos se originan a partir de la región posterior de la órbita, compartiendo un mismo ligamento, excepto el oblicuo inferior, que el oblicuo inferior su origen de inserción va a ser la pared medial de la órbita. En cuanto a los movimientos que estos músculos llevan a cabo, pues los vamos a dividir en si son movimientos unioculares o si son movimientos binoculares. Cuando hablamos de movimientos unioculares, estamos hablando de las ducciones. Y cuando hablamos de movimientos binoculares, estamos hablando de versión o vergencia. Pero ¿cómo así que movimiento uniocular? Generalmente cuando evaluamos a un paciente con un ojo ocluido, estamos evaluando son las ducciones. Y binocularmente, pues con ambos ojos en estado de fijación. Las versiones son los movimientos que logramos cuando ambos ojos conjugan esos movimientos. Y las vergencias es cuando los movimientos se encuentran completamente desconjugados. Entonces, vamos a iniciar hablando de las ducciones. Entonces, en las ducciones yo estoy evaluando solo los movimientos de un ojo. Y voy a tener movimiento de aducción, cuando mi ojo va a mirar hacia la línea media, de abducción, cuando mi ojo va a mirar hacia lateral, y estos son los llamados movimientos horizontales.
tengo los movimientos verticales, que son cuando miro hacia arriba, que es la elevación, cuando miro hacia abajo, que es la depresión, y hacia nasal tengo la intorsión y hacia temporal tengo la extorsión. Entonces, nosotros vamos a decir que la acción primaria de los músculos es la abducción, es el del recto medial, la aducción es me equivoqué, la abducción es del recto medial, la abducción es del recto lateral. La elevación del ojo es del recto superior, la depresión es del recto inferior, la intorsión es del oblicuo la intorsión es del oblicuo superior y la extorsión es del oblicuo inferior. Eso en cuanto Beatriz, ahí digamos que la forma como correcta de mencionarlo es la acción primaria de X músculo, porque cuando tú dices que la elevación es del recto superior, estás olvidando, por ejemplo, que el oblicuo inferior tiene una acción secundaria en la elevación, su acción secundaria, perdón, es la elevación. Entonces lo que debes decir es la acción primaria y que es única de los rectos horizontales, es el medial la aducción, el lateral la abducción, ¿cierto? Sí. Pero los músculos que tienen movimientos verticales sí tienen funciones primarias y funciones secundarias y terciarias. Entonces, por ejemplo, el recto superior, su función primaria es la elevación, pero tiene una acción secundaria de intorsión, ¿sí? Porque si lo dices al revés, pareciera lo mismo, pero es diferente. Ok, listo, gracias. Entonces, ¿cuáles tienen funciones secundarias y funciones terciarias? Serían el recto superior y el recto inferior y los oblicuos. El recto superior tiene como funciones secundarias la intorsión y su función terciaria es la aducción. En el recto inferior, la función secundaria es la extorsión y su función terciaria también es la aducción. Y los oblicuos tenemos que el superior en su función secundaria sería la depresión del ojo y la abducción, y en el oblicuo inferior sería la elevación y la abducción como función terciaria. Ahí para que uno se acuerde, porque son muchas cosas, entonces sabemos, pues obviamente el recto superior eleva, el recto inferior deprime, ¿cierto? Y las funciones primarias de los oblicuos son la intorsión del oblicuo superior, ¿cierto? Acuérdense que el oblicuo superior nos ayuda a mirar abajo y la nariz, ¿cierto? O sea, hace intorsión el ojito, pero también deprime. Y el oblicuo inferior nos ayuda a mirar arriba, ¿cierto? Y hace también una extorsión, que es su función primaria, la elevación, la secundaria, y los rectos superior e inferior son aductores y los oblicuos son abductores, para que sea como más fácil. Listo, gracias, Doc. Bueno, ahora vamos a hablar de las versiones. Entonces, como ya dijimos, las versiones son los movimientos conjugados binoculares normales del ojo, que son los que tenemos en la parte de arriba. Entonces, cuando hablamos de las versiones, estamos hablando de que estamos conjugando, por ejemplo, los ojos para que haya dextroversión hacia este lado, que tengamos dextrocicloversión, que es la que estamos mostrando en la flecha verde, la depresión, la levocicloversión, la levoversión y la elevación del ojo. Entonces, siempre los dos, logrando que los dos ojos tengan el mismo movimiento. Allí estamos hablando de versiones. Y otra cosa muy diferente es las vergencias, que en las vergencias los movimientos oculares están desconjugados. Cuando tenemos un movimiento del ojo hacia nivel nasal, estamos hablando de las convergencias. Por eso es común encontrar que las endotropias también las llamamos como dentro del estrabismo como las convergencias, y cuando se está moviendo el ojo hacia temporal estamos hablando de las divergencias.
Listo. Parte de la convergencia también es un mecanismo reflejo. Nosotros podemos hacerlo también voluntariamente y va a depender del recto medial. Y ese reflejo proximal es cuando estamos haciendo conciencia del objeto que se está acercando a nosotros. Y lo evaluamos siempre dentro de los movimientos oculares. Y eso nos permite que a nivel funcional haya una imagen retinal bitemporal. Y también puede ser acomodativa como parte del reflejo cercano cuando necesitamos enfocar. Entonces, estas son las 9, miren, son las 9 posiciones de la mirada. La posición primaria, estas serían las posiciones secundarias y la de los extremos serían las posiciones terciarias de la mirada. Todas ellas es importante tenerlas en cuenta al momento de valorar una endotropia. Y en algunos casos todas tienen mediciones diferentes, pueden llegar a tener mediciones diferentes que implican el manejo a seguir. Aunque esto generalmente es más que todo pues como en las endotropias ya de los adultos, porque en los niños suelen ser más similares. Entonces, ¿pero de qué estamos hablando? Entonces, el estrabismo es la pérdida del paralelismo de los ejes visuales o la desalineación ocular con alteración de la visión binocular. Recordemos que un recién nacido nace con una motilidad ocular que está incompleta y puede tener un estrabismo intermitente. Eso porque puede tener una ligera exodesviación que corregirá prontamente. Ya al primer mes tiene una fijación de la mirada y él logra seguir los objetos y coordinar el movimiento de la cabeza con lo de los ojos. Al cuarto mes nosotros esperamos que los bebés ya tengan una motilidad ocular completa. Evidentemente hay que evaluarlas con objetos de interés para ellos. Y de los 6 a los 2 años, recordemos que es como el periodo crítico del desarrollo visual y es donde más debemos buscar este tipo de patologías para que no se altere el desarrollo visual adecuado. Sobre todo hay mayor riesgo del desarrollo de la ambliopía y de que no generen una adecuada visión binocular. A los 6 años la binocularidad ya va a estar establecida y a los 8 años pues los niños ya deben haber desarrollado la sensibilidad al contraste y las vías visuales ya están maduras. ¿Cuál es su etiología? ¿Por qué puede aparecer esto? Pues pueden ser causas anatómicas, pueden ser causas mecánicas, pueden ser inervacionales, refractivas, neurológicas u orgánicas. Son muchos. ¿Quiénes tienen más factor de riesgo para desarrollar un estrabismo? Pues los niños que tienen una historia familiar de padres con estrabismo o una historia familiar muy cercana, los prematuros y los niños que tienen bajo peso al nacer, los pacientes con una hipermetropía muy marcada y los niños que tienen una anisometropía. ¿Cómo vamos a clasificar el estrabismo? Pues nosotros el estrabismo lo vamos a clasificar de diferentes formas. Hay muchas que podemos encontrar en la literatura, yo les traje esta. Según el estado de fusión, nosotros vamos a hablar de una foria o de una atropia. En cuanto a la foria, vamos a decir que es una desviación que es latente, quiere decir que está controlada por los mecanismos de fusión, o sea, los ojos permanecen alineados en condiciones de fusión binocular normal y de pronto se va. La atropia ya es una desviación manifiesta, quiere decir que supera el mecanismo de fusión en condiciones binoculares normales. No es capaz de tener los ojos alineados como tal. Según el estado de aparición, nosotros podemos decir que es congénito o adquirido. Congénito es aquella que aparece antes de los 6 meses de edad y adquirido después de los 6 meses, aunque hay controversia y ya no se llama congénito. La preferencia por un ojo o tipo de fijación, si es alternante, quiere decir que varía de un ojo a otro el ojo fijador, o monocular es que siempre está fijando por un ojo con desviación del otro. En cuanto a la dirección de la desviación, nosotros podemos tener estrabismo horizontal, vertical o incluso torsional.
En cuanto al tiempo, si es constante todo el tiempo o es intermitente. Y la variación de la desviación es más asociada al ángulo que se denomina constante o incomitante, según el ángulo de... ¿Comitante o incomitante? Eso, sí, me quedó mal, perdón, comitante o incomitante, según el ángulo de variación. Bueno, ¿de dónde vienen las endotropias? Ese comitante o incomitante es cómo cambia en las diferentes posiciones de la mirada que tú hablaste ahorita, porque de pronto uno puede pensar es si el ángulo cambia, digamos, en una misma posición de la mirada. No, es cómo se comportan las diferentes posiciones de la mirada, y eso es especialmente importante en los estrabismos paralíticos. Listo. En cuanto a las endotropias, que es nuestro tema a tratar, la palabra endotropia viene del griego eso, que significa dentro, y tropos, giro. Es la más común de las patologías dentro del estrabismo, y aquí juega mucho el patrón de acomodación y de convergencia acomodativo. En la imagen que tenemos a la derecha es una fotografía de Diane Arbus, es la chica con cigarro en Washington, es una fotógrafa norteamericana de padres judíos del siglo pasado, que se hizo muy famosa por ser la fotógrafa de los freaks. Y se encargaba mucho, o le gustaba mucho fotografiar en su momento patologías, sobre todo de tipo ocular, y actualmente está expuesta en el Museo de Arte Moderno y en el Met. Por si van, la buscan. Y antes de introducirnos completamente en las endotropias, vamos a hablar de la pseudotropia. La pseudotropia es la falsa apariencia de una endotropia. Estos niños tienen sus ejes visuales alineados. Lo que pasa es que pueden tener puentes nasales planos y anchos, pliegues epicantales prominentes o una distancia interpupilar muy estrecha que le va a dar la apariencia al niño de tener la desviación de sus ojos. Entonces sus padres lo van a llevar a consulta pensando que tienen una de este tipo de alteraciones. Entonces, generalmente los padres refieren que tiene muy poca esclera a nivel de la región nasal. Por ejemplo, este niño tiene un puente nasal muy ancho, y al momento de evaluarlo hacemos una pinza y vemos cómo tiene una alineación normal de ambos ojos. Lo importante en estos casos es la explicación a los padres de que durante el crecimiento del niño esto se solucionará. Más como un pseudoestrabismo, se encuentra más comúnmente en la literatura. En cuanto a la endotropia del lactante, es la primera en que entraremos a fondo. También llamada endotropia infantil, anteriormente se llamaba endotropia congénita porque se pensaba que nacían con ellos. Sin embargo, se dieron cuenta que su edad de aparición era antes de los 6 meses, más no nacían con esta. Entonces se decidió cambiar el nombre a endotropia del lactante o endotropia infantil. Normalmente, como ya lo dije antes, los recién nacidos pueden tener exodesviaciones que generalmente corrigen espontáneamente en los primeros días, en los primeros meses, y endodesviaciones que si no son tan, normalmente no corrigen espontáneamente. Esta endotropia afortunadamente tiene una incidencia baja del 1% y está muy asociada a niños con trastornos neurológicos de base. Sin embargo, existen otras patologías como la catarata y el retinoblastoma que podrían llegar a manifestarse inicialmente como una endotropia. O como una exotropia. Los estrabismos, digamos, secundarios a una patología ocular, como por ejemplo una catarata congénita, una cicatriz macular o un tumor, pueden presentar cualquiera de las formas de estrabismo, ¿no? Y te iba a decir algo más. Espérame, devuélvete. Acordarme. Ya me acordé. Lo otro es que muchos lactantes, como o un porcentaje más o menos, 3% más o menos de recién nacidos, 3 a 4% pueden tener desviaciones en el primer mes de vida,
Y los que presentan endotropias de ángulos pequeños y que no son constantes, usualmente son aquellos que van a lograr un desarrollo, digamos, de la fusión normal y no van a tener estrabismo luego. Pero los que empiezan a hacer endotropias de ángulos más grandes, de 20, 25, 30 dioptrías y que son más constantes en el tiempo, son los que probablemente van a terminar con un diagnóstico de endotropia lactante. Entonces, cuando uno está viendo, digamos, un niño pequeño de un mes y medio, y uno le ve que hace, por ejemplo, una endotropia, siempre es importante como tratar de fijarnos qué tan marcada es la, o qué ángulo de medición nos da, y preguntarle a los papás cómo se comportaban en el tiempo, que si el papá le dice, no, doctor, es que antes se le metía mucho y ahorita es esporádicamente, y efectivamente eso es lo que uno ve en la consulta, pues probablemente ese niño va a seguir mejorando y va a lograr una fusión normal. Pero si por lo contrario dice, no, doctor, es que yo cada vez le veo que el ojito está más constante metido hacia la nariz, metido, pues es un pacientico que probablemente vamos a tener, es una endotropia ya lactante, ¿no? Ok. Bueno, dentro de estos niños también es importante que evaluemos su estado refractivo. Pueden estar acompañados de una hipermetropía y es muy importante aquí la prescripción de los anteojos porque muchos pueden acomodar solamente con la prescripción de los anteojos y sobre todo que esto nos permita llevar a una fusión binocular anormal. El gran problema de estas endotropias del lactante es que ellos pueden desarrollar con el tiempo ya no solo su estrabismo horizontal, sino que se van a acompañar de un estrabismo vertical. No hay una diferencia entre el sexo y la raza documentada en la literatura. En cuanto a la herencia, pues hablan de que hay un antecedente familiar y hacen hincapié en que han encontrado que hay una concordancia, por ejemplo, del 81% en gemelos dicigotos y de 9% en gemelos monocigotos, lo que sí implica que hay un patrón de herencia importante, aunque no pues como conocido o asociado a un gen específico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta endotropia del lactante? Pues son niños que en el 25 al 40% van a desarrollar ambliopía en el caso de no ser adecuadamente tratada. Ellos realizan una fijación cruzada. Cuando hablamos de fijación cruzada, y que es una de las características de esta endotropia, es que ellos con el ojo derecho aprenden, por ejemplo, a fijar lo que está en el lado izquierdo y con el ojo izquierdo lo que está en el lado derecho, contrario a lo que hacemos normalmente. Y eso como un mecanismo pues como de adaptación. Las desviaciones en la endotropia del lactante es una desviación que es mayor a 30 dioptrías prismáticas y es igual de lejos que de cerca. Ellos van a generar también una elevación excesiva bilateral en abducción en el 75%, que es lo que nosotros denominamos una hiperfunción del oblicuo inferior, que es esto. O también conocido como una divergencia, una DVD, generar una elevación en abducción con una ciclotorsión espontáneo o al momento de la valoración. Aquí el niño pues está ortofórico en su mirada primaria, sin embargo, podemos ver la hiperfunción del músculo oblicuo. Perdón, este no es una DVD, esta es solo la hiperfunción del oblicuo superior, en donde se genera un incremento de la mirada en la elevación. Sí, ven, devuélvete un segundito. Quítate la... Oh, no te la quites. Es aquí, acá. Esa es la elevación solamente excesiva. Entonces, en adultos. Uno cuando tiene una endotropia infantil, sabemos que esas endotropias empiezan temprano en la vida, como tú lo estás diciendo, ¿cierto? Sí, cuando se empiezan a hacer, digamos, como más crónicas en el tiempo, ¿sí?
ellos muchas veces empiezan a presentar algo que se conoce como eventos motores asociados o secundarios, que son principalmente la DBD, que ahorita la vamos a ver, y la hiperfunción de los oblicuos inferiores. Sí. Otra, digamos, otro hallazgo secundario que también pueden empezar a presentar es el nistagmus latente, pero esto no, uno no lo encuentra en un niño, digamos, de 7, 8 meses con endotropia infantil. Es muy exótico encontrar estos cambios motores porque son más crónicos. Son importantes porque digamos que en el manejo quirúrgico es bueno saber si lo tienen o no lo tienen para uno hacer el plan de cirugía. Por ejemplo, si uno tiene un paciente con una endotropia infantil que tiene, digamos, un año, lo vas a operar y tiene hiperfunción de los oblicuos inferiores, que usualmente es lo primero que aparece, y después más adelantico suele aparecer la DBD, que ahorita vas a hablar de ella. Entonces uno puede utilizar esa hiperfunción de los oblicuos inferiores para en el momento de la cirugía corregir no solo la desviación horizontal, sino también mejorar esa hiperfunción de los oblicuos inferiores que normalmente lleva a o se asocia a la DBD. ¿Sí? Entonces uno puede tener DBD con hiperfunción de oblicuos inferiores o sin hiperfunción de oblicuos inferiores, pero la verdad es que la gran mayoría tienen hiperfunción de oblicuos inferiores y eso cambia el plan de cirugía. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hace tiempo, pues digamos hace unos años, donde no se sabía como bien cuál era como la evolución natural de la enfermedad, entonces se operaban los músculos horizontales, pero no se hacía nada con esa hiperfunción de los oblicuos y luego los pacientes terminaban con una desviación vertical disociada, que es la DBD, y ahora sabemos que si tenemos el paciente con la hiperfunción de los oblicuos y le operamos también esa hiperfunción de los oblicuos debilitándolos, muy probablemente no van a ser secundariamente la DBD. Entonces, por eso es como importante. Listo. Gracias, Dor. Y aquí tenemos la desviación vertical disociada, que esta sí la presentan generalmente, es muy grande el porcentaje de personas que tuviesen una endotropia del lactante que lo desarrollan de manera adulta. Generalmente los que he visto hasta el momento son pacientes ya adultos que llegan, que toda la vida pues han tenido su problema y son del 75 al 90%. Y esa DBD es la elevación, la abducción y la excicloterción espontánea o a la exploración de los pacientes. Entonces, como podemos ver en el ojo derecho del paciente, se desliza levemente hacia arriba al disociar. Debemos tenerla en cuenta al valorar los pacientes con este antecedente porque puede no ser tan notoria y que se nos esté pasando por alto al momento de realizar la valoración, porque puede ser manifiesta o puede ser latente. Y lo otro que desarrollan estos pacientes, como la doctora nos contaba, es que realizan más o menos en el 50% un nistagmo latente de fase rápida. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Pues tenemos las pruebas de reflejos corneales, principalmente tenemos el Hirschberg, que es el que realizamos durante todas las consultas con estos niños. Vamos a utilizar una luz más o menos ubicada a 30 centímetros y vamos a mirar cómo se encuentra el reflejo corneal. El reflejo corneal se debe estar centrado como se visualiza en la parte superior de la gráfica. Y cuando hay una endotropia, pues vamos a ver que hay una desviación hacia temporal de esta luz. Estos son medidas como básicas o que básicas no, que nos pueden orientar hacia más o menos cuántas desviaciones por dioptrías vamos a tener. Entonces, cuando está al limbo al lado de la córnea y no centrado, podemos decir que tenemos una desviación aproximadamente de 2 milímetros.
o sea, cercana a 30 dioptrías, cuando ya está en medio del iris de 3 milímetros de desviación, aproxima que es una desviación de 45 dioptrías, y cuando ya está en el limbo, pues podemos decir que es de 4 milímetros y se aproxima a que sea una desviación de 60 dioptrías. No es exacto, pero es un patrón que nos ayuda a guiarnos. Y el de Krimsky es la mirada también de estos reflejos con luz, sin embargo, con la utilización de los prismas. Es muy importante generar la neutralización de la desviación con los prismas para poder saber el grado de endotropia que tenemos y poder realizar el diagnóstico. Recordemos que la endotropia del lactante es mayor de 30 dioptrías, y también evaluar si hay un defecto refractivo asociado o no. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de estos niños, pues tenemos muchos. Son todos aquellos trastornos que nos vayan a llevar a que haya una abducción limitada del ojo. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el síndrome de Duane, que es congénito, donde hay una limitación del movimiento horizontal del ojo con una retracción del globo ocular, y hay una disminución de la hendidura palpebral, como se está mostrando en la imagen, cuando estamos haciendo un intento de la aducción del ojo. Esta patología se presenta porque hay un fallo en el núcleo del abductor y es muy ambliopizante. Tenemos la fibrosis congénita de los músculos extraoculares. Beatriz, devuélvete donde tenían las medidas. Sí. ¿Acá? Sí, espérame, que es que yo no la alcancé a ver porque... ya. Pues hablaban que no es como un patrón exacto. No sé por qué espérame, que es que se me está cerrando y no puedo ver los números. Ya. Espérate. Dame un segundito. Ya lo pude abrir. Bueno, entonces acá, ojo, porque aquí tú tienes que en el limbo, ¿sí? Acá, en la última. En la primerita. ¿En dónde están centrados? ¿O acá en la pupila? En el borde pupilar. Eso, en el borde pupilar tú tienes que te da ¿cuánto? Es que pues se me está cerrando, qué pena con ustedes. ¿Cuánto te da ahí? Ahí dan 30 dioptrías. 30 dioptrías. Ajá, pero entre hacia la mitad del iris, sí, que tú tienes 45, ¿cierto? Hacia la mitad del iris. Eso sí, que es la tercera. A 45 dioptrías. Ajá, ahí son 60 dioptrías. Lo que pasa es que algunos libros que hablan de grados, entonces tengan cuidado. Y hacia el limbo tú tienes 60, ¿cierto? Sí, yo tengo 60 dioptrías allí. Ok, entonces 60 es donde tú tienes 45, o sea, en la mitad del caminito, entre el limbo y el borde pupilar. Acá, sí. Y entonces en el limbo, ¿cuánto sería? Ahí es 90. Oh, Dios. Listo. Bueno, perfecto. Gracias. Porque se aparecía. Bueno. 90 serían, la segunda sería entonces 45, 60 y 90. Es 30, 60 y 90. ¿Sí? O sea, no 40, no hay ninguna de 45. Listo, ya. No, exactamente. Es de a 3, 30, 60 y 90. Exactamente. Gracias. Les voy a mandar ahorita una foto. Bueno, ya les dije el síndrome de Duane. Seguimos con la de los músculos extraoculares, que esos son niños que se caracterizan porque tienen una ptosis palpebral y evidentemente pues al tener una fibrosis tienen una limitación importante de los movimientos oculares, pero afortunadamente es una patología muy rara.
Está también, que es el síndrome de Moebius, que son niños que tienen una parálisis facial no progresiva, que tienen alteración de la abducción ocular de uno o de los dos ojos por compromiso del sexto par. Está la miastenia gravis infantil, que tampoco es una patología muy común, donde hay una alteración sináptica de la unión neuromuscular por anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, que puede ser unio binocular y tienen alteración. Puede ser un ocular pura, donde va a tener alteración de los músculos extraoculares y también de la elevación y del elevador y el orbicular del párpado. En cuanto al tratamiento de estas endotropias, pues nos vamos a plantear que los niños... ¿Cuál crees tú que es como el punto clave para uno diferenciar esta endotropia del lactante que estamos hablando con esos diagnósticos diferenciales que nos acabaste de decir? Pues la fisionomía del niño, el antecedente en la familia de que tengan también los mismos antecedentes, como tener en cuenta los factores de riesgo, y generalmente en estas hay características propias de los niños. Pues en la fibrosis, por ejemplo, de los músculos, ellos van a tener ptosis palpebral, en el Duane, en el síndrome de Duane. Pero digamos en la parte como motora, Ajá. porque a veces uno, digamos que cuando está arrancando se centra mucho en ver qué tipo de estrabismo es, si es una endotropia, una exotropia o la medida, sí, pero digamos que más allá de eso, uno sabe que hay diagnósticos diferenciales como estos, ¿cierto? Y tiene que saber, digamos, si está dentro de estas formas especiales de endodesviaciones o es una endotropia, digamos, infantil. Entonces, la forma en que uno tiene, o lo que le dice a uno qué tipo de estrabismo también es la motilidad. Entonces, no nos podemos olvidar de hacer la motilidad, porque si no le hacemos la motilidad, por ejemplo, a un duende que tenga una endotropia, pues nunca nos vamos a dar cuenta que era un duende porque simplemente le vamos a ver la endotropia. Entonces, hay que hacer la motilidad porque eso es lo que nos va a definir si existen cambios en esta parte, que es lo que, digamos, hace, digamos, características, estos otros diagnósticos diferenciales, ¿vale? Vale. Entonces, como objetivos en el tratamiento de estas endotropias, pues el objetivo es que ellos tengan una agudeza visual excelente en cada ojo, que ellos puedan tener un aspecto estético normal y que desarrollen una visión binocular única perfecta, aunque esto es algo muy utópico porque ellos no van a desarrollar una visión binocular única perfecta probablemente. Entonces nos tenemos que ir a objetivos más precisos, como que puedan desarrollar habilidades motoras finas con el manejo de la endotropia, que ellos puedan llegar a tener un mayor campo visual binocular, y esto genere pues que el niño genere vínculos también afectivos estrechos con su entorno. En cuanto a la endotropia del lactante, el manejo es quirúrgico en la mayoría de los casos. O es quirúrgico, se plantean dos tipos de cirugías, una cirugía monoocular y una cirugía binocular, es de preferencia ya del cirujano cuál vaya a realizar. En la cirugía binocular lo que vamos a hacer es una resección bilateral del músculo recto medial, buscando debilitarlo, y en el monocular generalmente se va a hacer un retroceso del recto medio más una resección o plegamiento del recto lateral. Esta es como una tabla de dosificación quirúrgica que encontré dentro de la literatura, donde más o menos ellos ponen, de acuerdo a las desviaciones que se hayan medido por los prismas, cuántos son los milímetros en que se va a hacer el retroceso del recto medial
o del recto lateral, dependiendo de la medición prismática. Entonces ellos hablan, por ejemplo, que si tiene una desviación de 40 dioptrías prismáticas, pues si se plantea que sea una cirugía de un solo ojo, de simétrica, es decir, del retroceso del recto medial de ambos ojos, se haga de 5.5 milímetros, o asimétrica, que quiere decir en un solo ojo, pues sería una resección del recto lateral de 6.5 y un retroceso del recto medial de 5.5. Hay muchas tablas de dosificación y eso pues varía como del cirujano a cirujano. Ahí es importante la cirugía monocular, usualmente la utilizamos es cuando hay una predominancia clara de la desviación. O sea, si uno tiene, digamos, una endotropia siempre derecha, siempre derecha, siempre derecha, pues se beneficia de utilizar una cirugía monocular. O cuando, por ejemplo, es un paciente adulto que es ambliope de un ojo y pues su otro ojo, pues obviamente, digamos, uno tiene que tener más cautela, es un paciente que probablemente no va a querer hacer una cirugía binocular, entonces en esos casos hacemos la monocular y que ahí lo tienes pues como mala agudeza visual, está bien eso, o cuando hay dominancia clara de la desviación. Y la cirugía binocular usualmente la utilizamos cuando son desviaciones que son más alternantes, que normalmente son esas desviaciones de las endotropias pues infantiles que muchas veces son alternantes. Aquí la única recomendación de pronto es que nos acostumbremos más bien, en vez de decir recesiones, Sí. porque uno podría como pensar como que lee rápido o habla un poco rápido, o sea, podría escuchar como una resección y una resección es completamente diferente. Entonces nosotros tratamos de utilizar la segunda palabra que usaste ahí, que es un retroceso o una retroinserción, Ok. que digamos que es más fácil como evitar esa confusión. Y básicamente pues es lo que estás diciendo, es un debilitamiento de los rectos mediales cuando se hace binocular de ambos ojos, o si uno decide hacer una cirugía binocular, entonces pues haces el debilitamiento de ese recto medio con una cirugía para fortalecer el antagonista, que es el recto lateral, ya sea con una resección o con un plegamiento del recto lateral. Muy bien. Lo otro que hay que tener en cuenta es que esos niños requieren que busquemos si tienen una alteración refractiva, y en aquellos niños que tengan una hipermetropía más de 3 dioptrías debemos utilizar las gafas. Y también hablaban en la literatura de que aquellos niños que tienen una preferencia de fijación podemos utilizar el parche en el ojo dominante. En cuanto a la edad, hablaban de que lo ideal fuera que fuese alrededor de los 5 meses esa intervención quirúrgica. ¿A los cuántos? ¿Los 5? Sí. En eso hay mucho, aunque apenas estoy muy habladora hoy. Pero es que hay varias cosas que para aprender. El parche siempre es importante, y es importante, o muchos optamos por manejar primero ambliopía, que es lo que estamos tratando de hacer con el parche, ¿cierto? Para mejorar la agudeza visual, porque eso ha mostrado que, digamos que tener una mejor agudeza visual puede mejorar el pronóstico de la cirugía, ¿sí? Y en cuanto a la edad de la cirugía, hay varias tendencias. Una tendencia es de hacer cirugías muy tempranas, digamos, abocando al hecho de que entre más temprano lo operes, pues digamos que en teoría la sensorialidad va a ser mejor. Sin embargo, existe la dificultad en dos sentidos. El primero y más importante es que acuérdense que en el primer año de vida el ojo cambia de tamaño mucho más significativamente que después del primer año de vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que revisamos eso hace unos días? Sí. Y eso hace que la posición a la cual tú reacomodes o vuelvas a poner los músculos en cirugía pueda cambiar en el tiempo, y eso hace que la cirugía muchas veces sea menos predecible. También sumado que muchas veces el ángulo inicialmente no es muy estable,
o muchas veces es difícil verlos cuando están así pequeños. Entonces, yo personalmente no los opero tan temprano. La doctora Pilar creo que tampoco los opera tan temprano. Normalmente uno hace la cirugía como acercándose hacia el año de vida, que uno ya ha pasado, digamos, ese crecimiento exponencial del globo ocular, eh, siempre teniendo en cuenta que las medidas estén estables, ¿sí? Porque si tú lo has estado chequeando y tienes un ángulo que ha estado variando, pues yo siempre les digo a los papás que es como ir a comprar un zapato sin uno saber la talla, porque no vamos a saber cuál es la medida correcta para poder realizar la cirugía. Entonces, eh, estos niños también, digamos que yo personalmente no estoy muy de acuerdo con que sea una urgencia operarlos muy temprano, porque mi experiencia y lo que yo he, digamos, visto y lo que muchos describen es que la sensorialidad realmente de estos niños que empiezan con desviaciones tan tempranas nunca llega a ser normal. Entonces, el principal objetivo es preservar una buena visión en ambos ojos, ¿sí? Buscar que no se ambliopice el niño y pues intentar que la sensorialidad sea lo más normal, pero digamos que esperando que la cirugía sea más predecible, que el globo ocular de pronto esté un poquito más grande, pues nosotros acá por lo menos en nuestra escuela tendemos a no hacerlo tan temprano. Sí está escrito, hay gente que opera muy temprano, pero nosotros somos un poquito más conservadores en ese sentido. Ok, bueno, este sí lo refería como así, pero perfecto. Entonces ellos decían que a quién vamos a operar, entonces aquellos niños con una endotropia de ángulo grande, entendiendo mayor de 30 dioptrías, que sea constante o que esté creciendo y que esto se documente más o menos en 2 visitas con un mes de diferencia, como dentro de las guías que ellos nombraban, y evidentemente pues que sea un bebé en buen estado de salud para poder llevar al riesgo anestésico. Hay otras opciones de tratamiento. Está la toxina botulínica. Ya voy a hablar de ella. La toxina botulínica, que acordémonos que esto es una neurotoxina producida por el Clostridium botulinum que bloquea la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular, entonces, por así decirlo, porque produce una denervación química transitoria. En este estudio, por ejemplo, se hizo una revisión de lactantes menores de 24 meses con diagnóstico de endotropia congénita, se hizo un seguimiento mínimo de 48 meses y sacaron de aquellos que después dijeron que había sido una endotropia acomodativa o aquellos que tenían hiperactividad del oblicuo inferior y consideraron el éxito del manejo aquellos que tenían una alineación de 10 dioptrías sin cirugía, o sea, los que trataron con toxina botulínica o la no reintervención quirúrgica en aquellos que manejaron con cirugía y los comparaban a través de razón de probabilidades. En este estudio fueron 51 pacientes, 25 fueron tratados con toxina botulínica y 26 con cirugía. Entre los pacientes que encontraron tenían desviaciones similares, una media de 40 dioptrías prismáticas para aquellos que trataron con Botox y 45 para los que trataron de manera quirúrgica. Y la edad de cirugía fue más o menos de 10 meses en el Botox y de 12.5 en meses en las quirúrgicas. El promedio de aplicaciones de toxina botulínica fue de 1.4 y el éxito fue del 68% para la toxina botulínica y el 77% para el manejo quirúrgico. También tuvieron en cuenta la valoración de la estereopsis, solo valoraron 15 pacientes para el manejo de toxina botulínica, en los cuales concluyeron que 10 habían desarrollado una buena estereopsis y 9 de 13 en el manejo quirúrgico. Y ellos concluyeron que no hubo diferencia en la alineación binocular con la toxina botulínica versus el tratamiento quirúrgico. Y en esta revisión de Cochrane, que fue realizada entre 1980 y 2016, en donde se estudiaron los ensayos clínicos aleatorizados,
También buscaron el éxito como una alineación ocular con un ángulo menor de 10 dioptrías y se evaluaron 6 ensayos. En todos los 6 ensayos, ellos concluyen que había una probabilidad similar o ligeramente reducida de lograr una alineación ocular con toxina botulínica, una visión binocular única, función sensorial y estereopsis con un intervalo de confianza del 95%. O sea que es una buena opción también para el manejo de estos pacientes, aunque yo, Doc, no he escuchado mucho que la estemos haciendo, o ustedes la realizan también. No, no, lo que pasa es que pues la toxina tiene un efecto temporal. Sí, Entonces, yo la he utilizado, pero la he utilizado, por ejemplo, en parálisis traumáticas, digamos, del sexto, que hacen una endotropia secundaria. Y pues mejoran temporalmente mientras uno también le da chance. Acuérdense que los estrabismos con parálisis traumáticas uno les da un tiempito a ver qué tanto logran recuperar, pero en los niños pues ese tiempo obviamente se complica por el riesgo de ambliopía. Entonces en esos pacientes los he utilizado, pero la verdad no le hemos encontrado como mucha, o sea, como que no le hemos visto mucha indicación realmente a la toxina, porque en algún momento ese efecto de la toxina se va a perder y pues se va obviamente a desalinear. Lo porque, otro es que la toxina de todas maneras toca ponerla bajo anestesia, entonces pues exponer a un niño a una anestesia para ponerle una toxina que en 3, 4 meses va a estar nuevamente desalineado, pues uno como que, ¿será que mejor se lo resuelvo de una vez con la cirugía? Pero está bien que se siga revisando este tema porque eso es algo que hay que dejarlo ahí como abierto, ¿no? sí, porque la mayoría de lo que uno lee cuando está buscando de esto, la mayoría ponen pues como resultados prometedores, pero sí hablan de la necesidad de varias aplicaciones, aunque dicen que estos pacientes igual a lo largo de la vida muchas veces tienen que tener múltiples reintervenciones, sobre todo en la edad adulta que requieren nuevamente la corrección. Sí, sí, desafortunadamente, digamos que el hecho de tener un estrabismo tan temprano, lo que les explicaba ahorita, hace que la sensorialidad y la binocularidad de estos niños no sea normal y eso es, digamos, el principal factor de riesgo que, para que la cirugía, digamos, en algún momento deje de estar en la meta que uno quiere y necesitar nuevas cirugías. Siempre dentro del presupuesto del paciente que uno va a operar por estrabismo, hay que exponerle digamos, esa probabilidad, no solo porque se desalinee nuevamente, digamos, de la desviación horizontal que puede pasar, sino que también pueden pasar otros digamos, como cambios secundarios como los que hablábamos al principio de la DBD o la hiperfunción de los oblicuos o muchas otras cosas que pueden pasar después. Entonces, dentro del presupuesto desde el inicio hay que tener esto ahí montado. En cuanto a su evolución y pronóstico, pues es una patología que vamos a seguir por muy largo plazo, sobre todo por el desarrollo, como lo estamos diciendo, de la DBD, de la hiperfunción del oblicuo inferior, de la ambliopía que puedan llegar a realizar estos niños y vamos a decir que obtuvimos un resultado óptico en el manejo cuando tenemos una desviación no superior a 80 dioptrías. A 8. A 8, perdón, a 8 dioptrías. Ahora vamos a hablar de la endotropia acomodativa. Entonces, dentro de las endotropias, esta es la esodesviación más frecuente. Y hay dos componentes que son primordiales para poder hablar de este tipo de endotropia. Y es que está asociada a una hipermetropía alta, es decir, una hipermetropía mayor de 4.5 dioptrías y que tiene una mayor desviación en fijación cercana. Y esto nos habla de un concepto que es el cociente de convergencia acomodativa, acomodación elevado, del cual ya les voy a hablar.
Entonces, se caracteriza porque es una esotropia inicialmente intermitente que va a aparecer a los 2 o a los 3 años. Suele debutar. Inicialmente, los padres comentan que lo notan al anochecer, cuando el niño está cansado, enfermo o ensimismado. Ellos pueden desarrollar también una astenopsia al tratar de acomodar, y cuando son niños más grandes o ya tienen mayor desarrollo de esta endotropia, ellos ya van a empezar a quejarse de dolor de cabeza, incluso de diplopía, y empiezan a cerrar un ojo para evitar estas molestias. Y el gran problema es el desarrollo de la ambliopía estrábica en estos pacientes. Entonces, como sabemos, la hipermetropía es una alteración de la refracción en los que ellos van a generar un alto esfuerzo acomodativo para lograr bien, sobre todo de cerca va a ser mayor, y es por eso que ellos pueden llevar a esta astenopía. También existen pacientes con una hipermetropía alta, sin esotropia y con una buena agudeza visual, y estos pacientes son porque tienen un cociente de convergencia acomodativa sobre acomodación reducido. Entonces, estos pacientes logran como no desarrollar esta patología. Ya les voy a explicar. ¿Esto qué es? Entonces, el cálculo del cociente de coeficiente de acomodación sobre convergencia elevado es mayor en las desviaciones de cerca, y eso se da por una convergencia hiperactiva. Hay dos maneras de calcular esto. Uno es a través del método de heterofobia y otro es a través del método de gradiente. En uno vamos a tener en cuenta la distancia interpupilar, la desviación de lejos, la desviación de cerca y la distancia de fijación para poder hallar este cociente de convergencia acomodativa, acomodación, versus el método del gradiente, que es una desviación, es que tenemos en cuenta la desviación ocular sin lente, la desviación ocular con lente y la potencia de la lente empleada. Pero esto, según la literatura, es muy poco práctico realizarlo durante una consulta oftalmológica. Generalmente, pues hasta ahora nunca lo he calculado, y nos habla es de que tengamos como una regla de oro, y es que si la esotropia de cerca es mayor que la de lejos en 10 dioptrías o más, estamos hablando de que el paciente tiene un cociente de convergencia acomodativa sobre acomodación elevado, y esta es la clave para el diagnóstico de una endotropia acomodativa. Eso es muy importante, esa última regla de oro. Es muy importante porque a veces uno puede tener pacienticos que uno ve, digamos, los ve sin hacer la refracción bajo cicloplegia, sino que estás mirando las sombras, ya sabes que tiene una endotropia y le ves que tiene más endotropia de cerca que de lejos, y uno no le ve unas sombras, digamos, muy positivas. Pero eso es una de las cosas que uno tiene que hacer pensar, que ese paciente puede tener una hipermetropía importante. O sea, siempre que tenga un paciente con una endotropia más de cerca que de lejos, párenme muchas bolas a esa refracción, porque hay que darle todo el positivo que más, o sea, todo el positivo que del paciente hay que dárselo, porque ese es el punto principal del tratamiento. ¿Listo? Eso realmente nunca lo calculamos, ¿cierto? Como tal. No, eso es más conceptual. Okay. O sea, es entender que la acomodación lleva a convergencia, sí, y que hay unos niños que tienen mucha convergencia con la acomodación. Eso es básicamente lo que significa. Pero lo importante es saber que pues eso, ¿para qué nos importa? Es para saber que es una red flag, para estar muy pendiente de que exista una hipermetropía que esté generando ese AC elevado. Muy bien. Entonces, dentro de la literatura, pues uno puede encontrar que dividen esa endotropia como acomodativa en tres.
en una endotropia acomodativa refractiva, en una endotropia parcialmente acomodativa o una endotropia con cociente de convergencia acomodativa acomodacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la endotropia acomodativa refractiva, son los factores para su desarrollo es que tengamos una hipermetropía que no está corregida. Ya hablamos de que los pacientes hipermétropes tienen que desarrollar una alta convergencia acomodativa para poder lograr una adecuada visión, y pues ellos van a generar una divergencia funcional insuficiente. En esta endotropia acomodativa ellos tienen un ángulo de endotropia que puede ser entre 20 y 30 dioptrías prismáticas. En ellos puede ser similar la desviación tanto de cerca como de lejos, y generalmente son dioptrías, hipermetropías mayores de 4 dioptrías. A veces pueden ser menos, ¿no? Uno tiene que, muchas veces tiene que bajar uno en ese límite. Sí. La verdad es que más de 2.5 me genera alta sospecha de que pueda tener un componente refractivo y acomodativo, y yo le pongo las gafas. Si no le cambió, no le cambió, pero uno se lleva sorpresas con hipermetropías menores de 4, que es lo que normalmente uno lee en la literatura, 3, 5, 4, pero muchas veces uno por debajo de eso se sorprende. Entonces hay que no tener miedo y poner las gafitas. Listo. Entonces, como estamos hablando, pues estamos hablando de una endotropia acomodativa refractiva. El tratamiento es la corrección de la hipermetropía y evidentemente el manejo también de las medidas para que no se ambliopice, y su función es utilizar gafitas. Hay que explicarle a los padres que estas deben ser de manera permanente, y hay que explicarles muy bien que al inicio el niño puede incluso incrementar la endodesviación, y también que las gafas van a generar un control más no una cura, y que el objetivo del tratamiento es que el niño desarrolle una buena agudeza visual, una buena estereopsia, pues un adecuado desarrollo completo de la visión, y no solo que el niño se vea con la alineación de los ojos. Y quirúrgico, vamos a pensar en el manejo quirúrgico, pues cuando no logramos definitivamente que haya una adecuada fusión con las gafas, o cuando no hay un componente acomodativo. Y hay que tener en cuenta la hipermetropía latente, pues cuando ya los niños nos empiezan a decir que a pesar del uso de las gafas, al crecer empiezan a ver borroso, pues los niños también pueden empezar a ver disminuido ese defecto de refracción por el crecimiento del globo ocular, y en esos casos hay que empezar a disminuir también el grado de corrección que le estemos colocando. Ahí lo importante ahí también es saber que cuando uno tiene un paciente que está viendo, digamos, de primera vez con una endotropia, le haces la refracción, tiene una hipermetropía, le corriges la hipermetropía y le das la cicloplegia completa. ¿Sí? Si te dio 5, le dejas el 5, si te dio 3,5, le das el 3,5. Y lo citas a control, y siempre tienes que estar pendiente de que te mantengas sobre la cicloplegia completa, especialmente si el paciente venía controlado, o sea, tú ya lo traías ortofórico con las gafas y empieza a perder control de la desviación. ¿Por qué? Porque el colocar por primera vez las gafas muchas veces puede hacer que dé más positivo luego la siguiente refracción por la relajación de la acomodación. O simplemente puede cambiar el estado refractivo del niño. Entonces, siempre hay que mirar, especialmente si están perdiendo el control de la desviación, que no estén teniendo más positivo del que venían manejando en las gafitas. Perfecto. Y también, entonces, hablan de la endotropia con un cociente de convergencia acomodativa de acomodación alto. ¿Por qué ellos hacen esta división, sabiendo que ya dijimos que pues dentro del factor para que haya una endotropia acomodativa es que este cociente se encuentre alto? Es porque hay otros estados, un miope o un astigmático también podría llegar a desarrollar este cociente alto.
Entonces es como la importancia de que estos niños con endotropias que tienen otros defectos refractivos también pues generen evaluemos este cociente para saber si requiere también el manejo como de esta manera. ¿Por qué se produce? Porque hay un exceso de tono de convergencia de acomodación, entonces generan una endotropia por divergencia funcional insuficiente. El ángulo de endotropia, como ya dijimos, es mayor de cerca y lo que les ayuda también a estos niños es el uso de lentes bifocales mayores de 3 dioptrías que les ayuden a la relajación del proceso de acomodación, porque lo que los lleva a esto es que es el exceso de tono de convergencia de acomodación. Entonces, ellos pueden presentarse en hipermetropía alta o normal, en un hemétrope también, en una miopía, y generalmente en ellos se debe corregir cuando hay aquí sí hablaban ya de un error de refracción mayor de 2.5 dioptrías. ¿Qué recomiendan ellos? Pues hay varias recomendaciones. Están las gafas bifocales, que pueden ser tradicionales. Las recomiendan a partir de 2.5 o 3 dioptrías. Las progresivas, aunque estas tienen más dificultad para los niños, a partir de 3 dioptrías. Y el objetivo de su utilización de las gafas es la restauración de la fusión binocular normal. Y también describían los inhibidores de la colinesterasa de acción prolongada, como el yoduro de ecotiofato al 0,125%, una vez al día por 6 semanas. Sin embargo, esto es poco utilizado según lo que encontré, porque tiene muchos eventos adversos. Tiene contraindicaciones, sobre todo el uso de otros relajantes musculares, puede generar nódulos del iris, entonces algunos prefieren la fenilefrina al 2.5%. Hasta el momento yo dentro de mi rotación no he visto que se utilice mucho. Pues no me ha tocado un caso, Doc. ¿Eso se utiliza? ¿O no, solo en la literatura? Sí, no se usa mucho. Bueno, entonces también tenemos dentro del tratamiento está la cirugía para normalizar ese cociente, mejorar la suspensión del bifo, cuando generamos ya una suspensión del bifocal, o el control con monofocal o lentes de contacto. Y también está simplemente la observación, que es estar mirando la reducción de la desviación de cerca y desarrollo de la visión binocular, y siempre la corrección de la hipermetropía como regla. Y en cuanto a las endotropias parcialmente acomodativas, pues son aquellas que tienen una reducción del ángulo de las endotropias con gafas, sin embargo, tienen una endotropia residual, no logran corregir completamente. ¿Cuál es el problema? Pues que pueden llegar a ambliopizar al niño, y por eso la importancia del tratamiento hipermetrópico completo. Generalmente pasan es cuando estamos dando menos corrección de la que requiere el paciente, y esto era una descompensación de la endotropia acomodativa pura. El tratamiento es el tratamiento tenemos que enfocarnos en el tratamiento para que el niño no se ambliopice y llevar a una corrección hipermetrópica completa, siempre bajo cicloplegia. En cuanto a la cirugía, ya se habla de manejo quirúrgico cuando hay una parte no acomodativa que está trabajando allí, y cuando empiezan a desarrollar de pronto de manera conservadora también una exotropia. O cuando los ojitos. Yo creo que ahí lo que quieres decir es que la cirugía tiene que ser más conservadora cuando hay ambliopía, o sea, digamos que la cirugía se hace menos porque como es ambliope tiene más chance de que haga una exotropia consecutiva. Exacto. Bueno, y ya para finalizar, entonces los puntos que no debemos olvidar es que la esotropia del lactante, la desviación hacia adentro de los ejes visuales, que va a comenzar antes de los 6 meses de edad, que esta esotropia es típicamente mayor de 30 dioptrías, que se va a manifestar porque pueden generar la fijación cruzada,
La visión binocular puede estar ausente o limitada, que ellos pueden tener un defecto refractivo normal para la edad e inicialmente van a tener una desviación similar de fijación, lejana como cercana. Y dentro de los conceptos asociados es que tardíamente pues ellos van a generar la hiperfusión del músculo oblicuo inferior, la desviación vertical disociada, el nistagmus y la ambliopía. Y en cuanto a la esotropia acomodativa, que es aquella que es causada por el esfuerzo de enfoque de los ojos para intentar ver nítido, que los pacientes típicamente tienen una hipermetropía o un cociente de convergencia acomodativa-acomodación elevado. Las claves son que es adquirida, que es una esotropia adquirida, que al principio va a ser intermitente, que es mayor en fijación de cerca que de lejos, y que la edad habitual es entre los 18 meses y los 3 años. Y es típicamente en hipermétropes, pero los pacientes con un coeficiente elevado pueden también tener cualquier defecto refractivo. Gracias. Bueno, muy bien. Acuérdense que para entendernos más fácil, especialmente cuando estamos por Zoom, que a veces no se escucha bien, prefiramos endotropia que esotropia y prefiramos retroinserciones o retrocesos que recesiones para que, porque es que en inglés es como la traducción directa del inglés, pero puede generar confusiones. Y no, revisaste muy bien el tema, me parecen muy chéveres esas últimas 2 diapositivas. Con esas hubiera bastado, no mentira. Pero de verdad que chévere que hagan eso porque a veces es mucha información, pero son los puntos claves, como lo que tratamos a veces de hacer en consulta, como cómo enfocar el paciente al final lo que uno necesita. Entonces, yo siempre les digo, uno puede tener endotropias con componente acomodativo o sin componente acomodativo. Las que no tienen componente acomodativo son las infantiles, usualmente empiezan antes de los 6 meses, muchas veces tienen DVD, nistagmus latente o hiperfunción, perdón, de oblicuos, y estas son quirúrgicas, ¿sí? Y las que son acomodativas son las que tienen hipermetropías, pueden necesitar, el primer paso es poner las gafas, ¿sí? Porque pueden solamente necesitar las gafas con enciclopedia completa, que esas son las que tú nos nombraste como puras acomodativas, y no necesitan nada más. Podemos entrar al grupo de las parcialmente acomodativas, que también las nombraste ahí, que son aquellas que mejoran la parte, digamos, acomodativa con las gafas, pero que también tiene un componente no acomodativo, que es el que finalmente es candidato de operarse, ese pedacito no acomodativo. Y dentro de ese grupo están las de la relación ACS elevada, que son las que tienen más endodesviación de cerca que de lejos, y es importante por lo que hablabas del manejo, pues, médico inicialmente, ¿listo? Entonces, muy chévere que hayas puesto esas últimas 2 diapositivas y muchas gracias porque nos enseñaste todo de las endotropias, la verdad. Gracias a ustedes. Bueno, entonces nos vemos el martes. Sí. Bueno. Feliz noche. Chao, que estén bien. Buenas noches. Luego, buenas noches. Hasta luego, doctora.